estamos listos para conversar esta mañana con Fito Salume. Vamos a conversar con él. Él es secretario general del Partido Democracia Salvadoreña. Hablaremos sobre temas como, por ejemplo, ¿no?, este tema sobre la reforma fiscal, de la cual sin duda alguna Democracia Salvadoreña tiene su propia opinión. Vamos a hablar también sobre el tema de la seguridad. Es un partido relativamente nuevo, pero ya cuenta, ya tiene, digamos, influencia, ¿no? Ya tiene injerencia o ya está metido en el Parlamento de nuestro país porque algunos diputados se han ido para Democracia Salvadoreña. Así que bienvenido, Fito, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto conversar con usted esta mañana. Gracias, Romeo, es un gusto también para mí. A ver, comencemos hablando sobre este tema de la reforma fiscal. Ayer vi un Twitter que decía, vamos a explicar por qué no estamos de acuerdo con el tema de la reforma fiscal y por qué no vamos a aprobar la reforma fiscal. Quisiera nada más hacer una precisión. Si no está de acuerdo Democracia Salvadoreña en aprobar la reforma fiscal como está planteada en este momento, o no está de acuerdo en aprobar ningún tipo de impuesto que vaya de aquí al futuro. Pues las dos cosas, pero hay que aclararlo. ¿En qué sentido nosotros tomamos esta posición? Primero, yo creo que con la situación económica que está viviendo la mayoría de los salvadoreños y las salvadoreñas en estos momentos, hablar de poner más impuestos y quedarse ahí, para mí es completamente improcedente. Hablando específicamente de esta reforma propuesta, nosotros creemos que no es la más acertada de la manera como ha sido formulada. Pero amén de que tal vez hay que considerar otras opciones, nosotros hemos hablado de que debería de haber un diálogo más abierto con las diferentes fuerzas vivas del país, no solo la parte de los legisladores en la asamblea, sino que también los actores productivos del país, para buscar alternativas que se deberían de debatir un poco más, es decir, esta manera de venir y decir, esta es nuestra propuesta y estos son nuestros argumentos y apruébenla. Pero el no decir, bueno, pero el objetivo de recaudación es este. ¿Por qué se tiene este objetivo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los compromisos del gobierno adquiridos para que entonces los legisladores aprueben esta propuesta? Compromisos importantes en dos sentidos. Primero, ¿en dónde se va a invertir ese dinero? Los salvadoreños tienen el derecho a saber exactamente a dónde se va a invertir su dinero, y eso es una de las cosas que nosotros en Democracia Salvadoreña venimos exigiendo al gobierno actual, se lo exigimos también al gobierno anterior, porque nosotros creemos que hasta que no haya un compromiso con la transparencia desde el Ejecutivo, nunca vamos a estar los salvadoreños satisfechos de pagar nuestros impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero encima mucho menos le gusta a uno pagar impuestos cuando uno tiene ciertas dudas tremendas sobre en qué se utilizan los impuestos de los salvadoreños. Miremos, Romeo, por ejemplo, un tema que nosotros cuestionamos enormemente. El caso de todos los elementos de seguridad, carros blindados, caravanas de protección, que no solo tiene el presidente de la República, que tienen un montón de funcionarios de gobierno, que son los responsables de pasar las leyes y de ejecutar las acciones para que tenga seguridad el pueblo, pero a ellos no les afecta el problema de la seguridad, porque con el dinero de los salvadoreños, ellos adquieren una protección sobre medida. Además, ellos no son objetos de nada. ¿A qué le temen? ¿Qué acaso son millonarios los funcionarios de gobierno que los van a secuestrar? ¿Qué acaso han enfrentado al crimen organizado como lo deberían de enfrentar? Muchos de ellos que nada hacen en ese sentido para que teman por su seguridad. Si nosotros agarráramos todo ese ejército de PPIs, de protección a funcionarios en sus casas, en sus oficinas, y los destacáramos en las colonias para contener a las pandillas, yo creo que ese sería un uso más acorde de los recursos de los salvadoreños. Yo invito a Salvador Sánchez Serén, que habla de tomar medidas que sean acorde a las necesidades del pueblo. ¿Por qué no demuestra lo que él ofreció, la austeridad, la sensatez, y viene como una primera medida, dice, todos los funcionarios de protección, funcionarios de gobierno, de mi gobierno ejecutivo, que tienen 3 o 4 guardaespaldas,
un motorista, señores, y los demás se me van a proteger a las familias salvadoreñas que están en las zonas más desprotegidas. Eso sería valentía de parte del Ejecutivo. Ese es el tipo de medida que nosotros decimos, ahora nos piden más impuestos y no hay acciones concretas, no solo de reenfocar el uso de los recursos, de ser transparente en el uso, sino que también cumplir la promesa de austeridad. Dio una enorme señal el presidente Sánchez Serén cuando dijo, yo me quedo residiendo en mi casa. Ok, pero ¿y qué más ha hecho? ¿A dónde está el acompañamiento de todo el resto de su gabinete? ¿A dónde está el acompañamiento de todos los miembros del FMLN? ¿Qué deberían de hacer, dices tú? ¿Dejar no utilizar sus vehículos, los vehículos del Estado, y utilizar sus propios vehículos, por ejemplo? Hacer una auditoría de cuántos vehículos tiene cada funcionario asignados por el Estado y limitarlo a uno. Asegurarse de que tengan un motorista y todos los otros. No estoy diciendo que vayamos a despedir a todo ese equipo muy bueno de protección personal que tienen ellos en sus residencias y que los acompañen en sus caravanas, pero reasignar a esos elementos valiosos a proteger a las colonias y las vidas de las familias salvadoreñas, porque ellos no necesitan ese exceso de seguridad. Eso es austeridad, eso es ser transparente con el uso de los recursos y enfocar los recursos a lo que corresponde. Eso te lo doy como un ejemplo del tipo de cosa que nosotros nos gustaría ver como democracia salvadoreña de parte de un ejecutivo que ha prometido austeridad, que ha prometido cambios. ¿Dónde vienen los cambios? Si aquí se montó el FMLN cuando estuvo Mauricio Funes y la caravana creció y puso un semáforo enfrente de la residencia presidencial para las veces que el señor presidente no tenía tiempo de esperar para salir y hacía las grandes trabazones cuando todos estábamos tratando de llegar al trabajo. ¿Qué es eso, hombre? Y entonces el partido de los cambios, el FMLN, ¿qué cambios vino a hacer? Si se montó en lo que venían criticando de Arena el propio Mauricio Funes, que tanto criticaba cuando estaba sentado en esta silla que tú ahora presides, y terminó haciendo igual o peor que algunos de los gobiernos que criticaba. Entonces, yo sí creo que esa es la función de nuestros legisladores en la Asamblea y de los miembros de nuestro partido, en llamar a la razón, en llamar a la transparencia y en llamar al cumplimiento de las promesas, hombre. Los salvadoreños no somos tontos, no vamos a estar aquí tragándonos promesas falsas. Nos dijeron que va a haber austeridad. Ok, señor Salvador Sánchez Serén, ¿dónde viene la austeridad? Qué bueno, usted se quedó en su casa, gracias, vaya. ¿Y ahora y los demás? ¿Y su vicepresidente? Oscarito, que es amigo mío. ¿Y Oscarito qué está haciendo? ¿Y sus ¿No está ministros? haciendo nada tampoco, Oscar? No lo sé, Punto de vista. Desconozco con respecto a la austeridad. Ajá. Pregunto qué está haciendo todo el equipo de Salvador Sánchez Serén, no solo el presidente de manera mediática y que yo lo elogio, pero qué está haciendo el resto del FMLN, qué están haciendo los diputados de la Asamblea. Hoy se supo que los diputados de la Asamblea piensan viajar al Oriente Medio a solidarizarse con Palestina. Yo estoy de acuerdo que nos solidaricemos de Palestina, pero podemos mandar un correo y podemos mandar una carta. ¿Y por qué no se van a la frontera de Texas a solidarizarse con los hijos de los salvadoreños que están ahí en condiciones infrahumanas en los Estados Unidos? Si eso es lo que necesitan los salvadoreños, gobernantes que se preocupen por nuestras causas, que no anden gastando los recursos. ¿Cuánto cuesta un pasaje hasta Palestina? 20 conexiones, si te descuidas, Dios me guarde, no se vayan en primera clase. Ok, es decir, a mí me parece muy bien, Fito, esos planteamientos, ¿no? Pero te pregunto también, porque esta cuestión es como de dos caras, ¿ya? El tema de cómo hacemos para tener más recursos para poder desarrollar, digamos, proyectos de carácter social, escuelas, clínicas, carreteras, poder pagar la pensión universal, uniformes, paquetes escolares, paquetes agrícolas, etcétera, una gran cantidad de demandas sociales que hay en nuestro país. Por un lado, tú tienes toda la razón cuando dices, ojo, hay que aplicar la austeridad, hay que dar señales de austeridad. Pero también ahí en el Ministerio de Hacienda, y esto por supuesto no va contigo, pero va con los que lo hacen, hay una lista también de empresarios que no pagan sus impuestos. Y a mí me parece que es tan perverso esto como lo otro. Mira, Romeo, yo creo que nosotros en Democracia Salvadoreña abogamos por el respeto a las leyes y a la institucionalidad. Los que no pagan impuestos los tienen que pagar. Y para eso existe un Ministerio de Hacienda y una Fiscalía General de la República. Los que lavan dinero, que vayan presos.
Los que asesinan, que vayan presos. Obviamente, pues también tenemos que tener medidas preventivas. Ese no es el punto de esto. Es decir, ese es otro punto completamente diferente y yo estoy de acuerdo contigo. Al final suma, porque de ahí haces el presupuesto general de la nación. Sí, pero entonces, que es la herramienta principal para poder porque el Ministerio de Hacienda no hace bien su labor y no aplica, si es que estamos diciendo aquí, de que no está pagando lo que deberían de pagar. No por eso entonces ahora van a venir, nos van a poner más impuestos a los salvadoreños por la ineficiencia de un funcionario de gobierno, ya sea el ministro de Hacienda o sus funcionarios del departamento. Yo no creo que sea tanto eso, Romeo. Yo te quiero decir, en mi experiencia empresarial de los últimos años, que yo felicito al señor ministro de Hacienda y a todo su equipo, porque si tú ves las acciones y las reformas a los reglamentos de los impuestos de este país, se han cerrado un montón de válvulas de escape. Entonces, está pagando mucho más gente, hay más auditorías, hay más auditores en la calle. No ese es el problema, Romeo. Eso se ha convertido. No, señor, porque el problema es que los salvadoreños no estamos teniendo una rendición de cuenta de nuestros impuestos. Es que aquí a la gente, a los funcionarios, se montan en el gobierno y se les olvida que el dinero no es de ellos, el dinero es de los salvadoreños. Entonces, si yo te doy a ti y te digo, Romeo, haceme un favor, encárgate de mi casa, y yo te doy $100 para que me arregles unos problemas que tengo en mi casa. Lo mínimo que yo esperaría y lo mínimo que tú harías es decirte, Fito, de los $100 que me diste, te rindo cuentas. En esto me lo gasté y para esto tú me pediste. Entonces, ¿para qué los salvadoreños pagamos impuestos? Para que el gobierno primero lo utilice con las prioridades. Fito, y eso es lo que estamos hablando cuando nosotros decimos de austeridad. Es decir, es la prioridad que se vayan unos diputados a Palestina en un viaje que cada diputado va a costar menos $15,000, no es prioridad. Es prioridad que un funcionario de gobierno tenga 5 guardaespaldas cuando en las colonias están matando a los jóvenes y están matando a las madres de familia que quieren llevar a sus hijos a la escuela. ¿Cuáles son las prioridades, Romeo? Eso es lo que nosotros estamos poniendo aquí. No es el tema de la cantidad de dinero. Cuando hablamos de la cantidad de dinero, nosotros decimos lo siguiente. Si vamos a poner más impuestos, que nos digan en qué se van a invertir. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de un tipo de impuesto que podría ser fácil de administrar y que podría ser mucho más efectivo que las reformas propuestas, que es el impuesto a las telecomunicaciones. Tú, yo y todos los salvadoreños usamos el teléfono. Si nos dijeran, mira, tu factura del teléfono te va a subir 5%, pero ese 5% va a recaudar $300 millones. Pero esos $300 millones, la mitad se está comprometida a inversión social y la otra mitad está comprometida a la promoción de la inversión y el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas, que es la que genera empleo en este país. Yo creo que ya lo veríamos diferente. ¿Estás hablando de la factura de teléfono fijo, celular, etcétera? De todas las facturas de telecomunicaciones, que las que más gastan son las grandes empresas, porque la factura que tiene la gran empresa es muchísimo más grande que la factura que tiene un salvadoreño del día común. Los ingresos son proporcionales también. Un salvadoreño de clase media pero no tiene los ingresos ¿cuánto gasta un salvadoreño de clase media? Pero digo, está bien, ¿cuánto gasta el salvadoreño de clase media en un celular? La idea, pero ponele que gasta $100. A ver, 5% son $5. Yo no creo que haya un gobierno que quiera decirle a un salvadoreño que gana $200 o $350 le voy a cobrar, le voy a tasar el 5% en su factura de teléfono. Es que ese es el problema, es que nadie quiere que le cobren impuestos. La gente dice, bueno, ¿y por qué yo voy a pagar si yo soy clase media, gano 350 y hay gente que gana millones de dólares y no está pagando nada? Por eso es que una cosa está atada con la otra. Ahí es donde viene el tema de la justicia tributaria. Yo creo que ahí hay razón. Hay gente que de repente no está pagando lo que tiene que pagar y eso tiene que verlo el Ministerio de Hacienda, ¿no? Tiene que pagar la gente que no está pagando lo que debe de pagar. Hay que comenzar por eso, creo yo. Porque si tú tienes que pagar, un empresario, pues tiene que pagar $500,000 y solo está pagando 250 porque está utilizando un estratagema o cualquier truco, pues entonces eso tampoco es leal. Como tampoco es leal lo que hacen estos que utilizan 4, 5, 10 guardaespaldas, como tú lo dices muy bien. Mira, por ahí va la cosa, ¿no? Un poco de o todos en la cama o todos en el suelo. Mira, yo creo que yo no puedo hablar por los empresarios que no pagan porque yo sí pago mis impuestos. Yo creo que
decir que el principal problema es que los que tienen que pagar no deben de pagar, eso desde la entrada del ministro Cáceres, el anterior gobierno, a mí me consta que se han tomado medidas fuertísimas en ese aspecto. Yo te aseguro que el nivel de evasión y elusión se ha reducido tremendamente. Pero hay unas reglas claras, es decir, el que tiene que pagar y no paga y está evadiendo impuestos, para eso existen las reglas. Hoy por hoy la recaudación es la que es. El punto es de que sea la que sea la recaudación, el gobierno dice, no es suficiente, no me alcanza. Ok, perfecto, señor gobierno. Entonces, ¿por qué quiere ahora pedirnos más impuestos a los salvadoreños? Sea las telecomunicaciones, sea las transacciones bancarias, sea al rubro que le quieran poner. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué va a hacer usted para apretarse el cinturón? O usted, señor gobernante, me garantiza. El mismo Salvador Sánchez Serén lo dijo en la campaña. Aquí hay mucho despilfarro. Yo voy a parar el despilfarro. Hubo una buena aproximación de parte de la fuerza mediática de este país cuando se empezó a publicitar lo que iba a gastarse en el traspaso del mando presidencial. Y efectivamente, Salvador Sánchez Serén reaccionó y dijo, y se redujo el monto. Vamos a reducir el monto. Pero eso es la transparencia. Si no hubiera sido señalado por los medios de este país, ¿tú crees que alguien hubiera hecho algo? Como siempre sucede. Bueno, otro tema que nosotros hemos llevado a la palestra. ¿Cómo es posible que en la Asamblea Legislativa, y eso afecta a nuestros propios diputados, se pague un seguro privado de salud que entre todos los diputados, asesores y demás que están alrededor de la Asamblea Legislativa le cuesta al pueblo salvadoreño casi 7 millones de dólares? Para los diputados. Para los diputados. Seguro privado de salud. ¿Qué quiere decir? Que los diputados no consideran adecuado la atención de salud que se da en el Seguro Social. Porque ellos tienen derecho a ir al Seguro Social como el resto de los salvadoreños. Correcto. ¿Qué es eso? ¿Y tus diputados van a renunciar a ese seguro? Es que tienen que renunciar todos. No, digo, pero eso sería una buena señal Pero que, por ejemplo, los diputados de Democracia Salvadoreña dijeran, señores, por lo que está diciendo nuestro secretario, por principio y por lo que sea, nosotros renunciamos a ese seguro. Nosotros vamos a proponer que no que lo renuncien todos, que se quite ese beneficio. ¿Por qué? Porque son 7 millones de dólares. ¿Cuánto puede costar el seguro de 2 diputados? El hecho son los 7 millones de dólares. Tiene que haber un compromiso de todos los diputados y tiene que haber una conciencia. ¿De dónde va a venir la iniciativa? Va a venir de Democracia Salvadoreña, porque obviamente no viene de otros lugares. Que no les va a caer bien al resto de los diputados. Son el montón de cosas que nadie se atreve a decir porque dicen, no, entonces se van a enojar conmigo y no me van a ayudar en esto, no me van a ayudar en otro. Entonces se vuelve una componenda, como una merienda de mercado, de entonces, mira, yo no te quito esto y no te pido, y al final, ¿quién es el que defiende los derechos de los salvadoreños? Como el fuero, ¿no? Tú también has planteado a través de la cuenta de Twitter, o por lo menos Democracia Salvadoreña ha planteado que no está de acuerdo con el fuero de los diputados. Nosotros hacemos una reflexión, Romeo, y decimos, todo salvadoreño no puede tener trato diferenciado. No puede haber ningún salvadoreño que esté por arriba de la ley. Si nosotros queremos tener gobernantes respetuosos de la ley, tenemos que exigirlo y por eso hay que eliminar el fuero. Porque, ¿para qué le da fuero a alguien? Solo porque esa persona tal vez tiene intenciones de delinquir. Entonces, ¿qué sentido tiene el fuero? ¿Que acaso los diputados van a cometer crímenes y por eso necesitan fuero? Probablemente tengan las intenciones. Bueno, tampoco lo queremos incentivar, no estoy diciendo que lo hagan. Entonces, si no lo hacen y si todos son unas mansas y santas palomas, entonces ¿para qué defienden el fuero? Yo quisiera que trajéramos aquí a un debate abierto a todas las fracciones de la Asamblea, incluyendo a la nuestra, y que expliquen por qué los diputados necesitan fuero. Si el fuero es una protección contra acusaciones de ley, y una acusación de ley tiene que estar fundamentada. Si tú no debes nada y no has cometido ningún crimen, ¿qué fuero necesitas? Voy a hacer la pausa comercial, ¿no? Porque sí, esto a mí me suena así, te lo estoy preguntando muy francamente, me suena así como de repente, mire, yo soy parte de un equipo que de repente no me gusta cómo está haciendo las cosas, ¿ya? No me gusta cómo se está planteando este equipo, no me gusta porque hace cosas inmorales, hace cosas antiéticas. Yo lo primero que haría es llamar a mis jugadores. Digo, ¿no? A propósito del fuero y a propósito del otro tema que estábamos planteando, de la austeridad, por ejemplo, de renunciar a beneficios que en la Asamblea Legislativa suenan a
inmorales desde el punto de vista de democracia salvadoreña y que suenan a antiéticos muchas veces desde el punto de vista de la democracia salvadoreña. Así que por eso digo, yo llamaría a mis jugadores, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. Muy bien, estamos conversando con Fito Salume de Democracia Salvadoreña, escuchando, de verdad, digo, planteamientos que no pueden pasar inadvertidos, importantes, ¿no? Creo que es importante hacer esa reflexión. Y déjeme decirle que estas ideas casan perfectamente con lo que viene demandando la población salvadoreña, austeridad, cosas que de repente no han sido parte del debate. Por ejemplo, esto, mire, si todos los salvadoreños somos iguales desde la Constitución misma, porque así lo dice, ¿por qué entonces hay salvadoreños que deben de tener fuero y otros no? ¿Por qué unos tienen que pasar por un salón VIP, ¿verdad? Por casa por el aeropuerto internacional y otros no? El presidente de Costa Rica, por ejemplo, acaba de emitir un decreto, un acuerdo ejecutivo o decreto, no estoy muy seguro, pero el fondo es el siguiente. Dice, no quiero ver ninguna placa en ninguna oficina ni fotografías mías en las oficinas de gobierno, ni placas conmemorativas. Algunos dicen, bueno, eso es como un extremo populismo, ¿no? Pero al final la gente no quiere semidioses, ni quiere dioses, lo que quiere es gente trabajando. Y eso, digo, de alguna manera casa con estas ideas que se están planteando, pero también tenemos que cuestionar y decir, bueno, entonces comencemos por dar el ejemplo, ¿no? Pero hay otros temas, Fito, sobre los cuales queremos conversar contigo, y otro de ellos, que no es menos importante, es el de la seguridad pública. Ya he escuchado de ti algunos planteamientos importantes sobre esto, sobre cómo se puede resolver esto, cómo enfrentar esta situación difícil. Recientemente acabamos de ver lo que sucedió en Mexicanos, por ejemplo, lamentable, 14 familias abandonando un complejo habitacional completo, y la señora termina dando el infarto, ¿verdad? Porque era acosada por las pandillas y era extorsionada prácticamente por las pandillas. Escuché en una primera entrevista que tuve contigo algunas intervenciones, pero me gustaría ver cómo han venido ustedes como Democracia Salvadoreña madurando esto, madurando esta propuesta de seguridad pública, y cómo estás viendo, por ejemplo, esta propuesta que ya se asoman desde el Ejecutivo, encabezado por Salvador Sánchez Serén, como, por ejemplo, los territorios de progreso, ¿no? Que es una idea que ayer la estaba conversando con el ministro de Seguridad. Mira, nosotros creemos que, como todo en la vida, la peor acción es la que no se toma, la que no se hace. Yo felicito al gobierno de que estén tomando cartas en el asunto y tomando acciones concretas. Qué bueno que ya se olvidó el concepto de una tregua, un pacto con criminales. Qué bueno que eso se aclaró y que eso se dejó en el pasado. Qué bueno que se está haciendo lo que se tiene que hacer, que es la justicia al que justicia merece. Justicia y cárcel al que asesina y al que extorsiona. Claro, el mensaje que nosotros como Democracia Salvadoreña queremos mandar a todos los jóvenes que están en riesgo de caer en las pandillas, de que tenemos que ofrecerles una mejor opción. ¿Qué es lo que está pasando en ciertas colonias y ciertas comunidades de este país? Que hay jóvenes que no ven una mejor oportunidad. Nosotros hablamos en Democracia Salvadoreña que este país se tiene que construir bajo un compromiso de dar oportunidades para todos. Oportunidades para todos, primero, para que no se sienta la necesidad en este país que, como no hay oportunidades acá, uno tiene que correrse grandes riesgos y migrar a los Estados Unidos y hasta mandar a los niños y a las niñas a arriesgarse en esos desiertos y en esas fronteras donde están en las situaciones más inhóspitas. Oportunidades para que esos muchachos y muchachas que están en las colonias, que están asediados por las pandillas, sientan que hay mejores opciones, que en las escuelas hayan opciones relevantes y útiles para poderse superar, que les enseñen en talleres vocacionales habilidades y prácticas que puedan servir para generar un empleo o para generar negocios.
Lo que pasa es que la cosa se vuelve compleja, porque ahora vas a decir, ok, vamos a ir a las comunidades y vamos a combatir a las pandillas. Qué bueno. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con todos esos muchachos que tienen necesidades de buscar oportunidades? Tenés que acompañarlo con un refuerzo a la educación en esas colonias, una capacitación vocacional para muchos de los jóvenes que tal vez ya perdieron algunos años escolares y que ya no están en una situación de volver a la escuela. Es decir, tenés que tomar una medida integral y el Ejecutivo es el que tiene las riendas en ese sentido. Tiene el ministro de Seguridad que está tomando estas medidas, tiene también el ministro de Educación que tiene que tomar medidas, que tienen que acompañar estas acciones, porque tiene que ser una acción integral en las comunidades. Yo quisiera ver, y nosotros en Democracia Salvadoreña quisiéramos ver un plan integral. El plan para combatir la seguridad y el compromiso para la seguridad tiene que ser un plan integral. Hablábamos nosotros el otro día de estudiar el problema de las pandillas como un problema dinámico. Hace 10, 15 años se contabilizaban en este país entre 20,000 y 30,000 jóvenes que pertenecían a las pandillas. Ahora se hablan de cifras de arriba de los 100,000. Es un problema dinámico. Hay que parar el crecimiento de esas filas para empezar. Hay que poner en la cárcel a aquellos que han cometido crímenes y tienen que pagar sus penas porque han asesinado, han extorsionado, han violado. Pero de ahí, todos los otros jóvenes, démosles mejores opciones, hombre. No tengamos situaciones, hay que ponerse en los zapatos del joven que se mete a la pandilla y entender por qué se mete a la pandilla. El salvadoreño no es malo de corazón, pero el salvadoreño tiene que tener mejores opciones. Imagínate qué triste que en ciertos vecindarios de este país la mejor opción para un joven es incorporarse a la pandilla, porque así consigue cierta protección para el resto de su grupo familiar, porque así también logra un sustento. ¿Cuántas familias ahora en este país dependen del crimen? Ese dinero de las extorsiones va a mantener ciertas familias. Muchos de esta gente lo está haciendo también para sostener sus familias. Démosle mejores opciones, no solo digamos, ok, lo vamos a meter preso y ahora esta gente ¿qué va a hacer? Bueno, démosle oportunidades de empleo, creemos fuentes de empleo en esas zonas y ahí es donde creo que el gobierno tiene que entender que ahora, esto tiene que ser una solución fuentes de empleo para integral. quienes no han delinquido, ¿no? Porque los que han delinquido tienen que ir a la cárcel, como tú que lo vayan a la dijiste. cárcel, pero que trabajen en la cárcel. Porque también en el impuesto que nosotros pagamos todos los días, los que pagamos impuestos en este país, todos pagamos, porque al final del día, cuanto menos cuando vas y compras una Pepsi-Cola en la tienda, estás pagando un impuesto del IVA. Y un impuesto específico que paga la industria de las bebidas carbonatadas. Yo pensé que ibas a decir otra bebida. Sí, bueno, también puedes tomar otra bebida, pero yo tengo mi preferencia. Y en ese sentido, ese impuesto que cada uno de nosotros está pagando cada vez que consume un producto, una parte está yendo para pagar en un hotel, no de lujo, pero un hotel con todos los gastos pagados, que es la cárcel donde están estos pandilleros y estos criminales. Ok, está bien. Están en la cárcel, ¿por qué? Porque han cometido un delito. Pero que no estén ahí de mantenidos y rascándose la panza y contándose chistes. No, hombre, que los pongan a trabajar, que los pongan a pavimentar las calles que tantos baches tenemos por todos lados en San Salvador y en un montón de ciudades de este país, que los pongan a arreglar los hospitales, que los pongan a pintar los hospitales. Sacarlos. Por supuesto. Bueno, sacarlos, no los vas a sacar libres, los vas a sacar. Una administración, ¿no? Muy famosa, por cierto, aquí en nuestro país, durante, creo, el gobierno del presidente Molina, que se hacía ese tipo de situaciones. Por supuesto. Que se sacaba a las personas privadas de libertad a construir carreteras, puentes incluso, ¿no? Te voy a contar una anécdota, y no es publicidad porque yo no tengo ningún interés en esto, del famoso BlackBerry. El famoso BlackBerry es aquella bola con la cadena de la época de los años 20 y 30 en Estados Unidos, que le ponían a los presos cuando los llevaban a construir carreteras y tramos y tirajes de tramos de ferrocarril, y les ponían la famosa BlackBerry, que era una bola de plomo que pesaba 100 libras, más una cadena que pesaba 30 libras, para que no pudieran salir corriendo y escaparse, para que fueran a trabajar. A veces también, cuando los sacaban a todos encadenados, los amarraban a todos por el cincho, por la cintura, y después los liberaban de la cintura, pero los dejaban amarrada a la BlackBerry, que le llamaban, para que entonces se quedaran ahí trabajando. Esas medidas se pueden tomar, pero hay que ser ¿En qué creativos. país del mundo es posible y se hace eso sin que riña, ¿no?, con los derechos, digamos, de esas personas? Porque a pesar de que son privados de libertad,
Algunos derechos tienen protegidos por convenios internacionales. Pero ¿y es que Habría que renunciar. No, es que yo... Pero, ¿cuáles son los Ok. derechos de los salvadoreños que pagamos impuestos? Que además hemos sido extorsionados, hemos sido secuestrados, hemos sido asaltados en el bus, en la calle, y ahora encima tenemos que preocuparnos de los derechos de estos que están haraganeando ahí en la cárcel después de que fueron criminales. No, hombre. Y si hay pactos internacionales a ese respecto, pues entonces cambiémoslos y renegociemos eso, porque tiene que haber sentido común. Aquí con la excusa de que yo tengo un pacto internacional porque en la China o en la Conchinchina se hace así las cosas, aquí es El Salvador, hombre. Y aquí vamos a tomar medidas que sean acorde. Lo dijo Salvador Sánchez Serén en la campaña. Nosotros no vamos a importar ningún modelo en ningún lugar, vamos a hacer un modelo que funcione para los salvadoreños. Bueno, entonces yo propongo que haya ahora un modelo para que todos esos señores que están en la cárcel, que han cometido delitos contra los salvadoreños, que paguen su deuda con la sociedad y que cuanto menos hagan algo productivo, que se mantengan ocupados, en vez de que estén usando celulares para seguir comandando las bandas de extorsión, que las compañías de celulares son cómplices de esto, porque las compañías de celulares saben perfectamente de qué antenas están saliendo las llamadas, saben el tráfico de llamadas que hay en todos los centros penales, y nosotros estamos acusando a esas compañías de celulares de cómplices en esto. Porque ¿cómo puede ser que tú sabes perfectamente dónde están saliendo las llamadas, están saliendo de un penal donde están prohibidos los teléfonos celulares, y tú estás feliz ahí cobrando la tarifa y están consumiendo Eso lo debe saber también la Fiscalía General de la República. A ver, tienes toda la razón. Pero Una compañía debe saber de dónde y cuántas llamadas hicieron y desde qué punto incluso, pero también lo debe saber la Fiscalía General de la República. Tiene un centro de escuchas, la Fiscalía, que por cierto es un centro de escuchas costoso, que no sabemos, no ha habido ningún informe, ningún reporte, ni en la Asamblea Legislativa, no sé si los diputados algún día pueden hacer eso, para decirnos esto es en lo que hemos utilizado o a esto nos ha ayudado el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía también. Bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, en algunas de las pocas capturas que han habido en torno al cartel de Texas, se utilizó el centro de escuchas para detectar algunas de las llamadas. Qué bueno. Lo que pasa es que la acción fiscal requiere de confidencialidad. No puedes estar anunciando a quién estás escuchando porque entonces usan otro método de comunicación. Yo digo lo que ya hiciste, no lo que vas a hacer, obviamente, ¿no? Pero que la fiscalía puede escuchar o no escuchar unas llamadas, eso es como decir, no, es que nosotros podemos observar cuando un vehículo está atropellando a una persona. Yo lo que estoy hablando aquí es que ese vehículo que no debería de andar en la calle porque es peligroso, no debería ni tener la oportunidad de atropellar a esa persona. Entonces, todos esos celulares, el único que sabe de a dónde se usan no es la fiscalía, son las compañías telefónicas. Entonces, yo lo que invito, y nosotros en Democracia Salvadoreña estamos proponiendo, es que todas las compañías telefónicas de celulares sean o voluntariamente, que lo deberían de hacer voluntariamente, pero como prefieren facturar y no tienen conciencia social, entonces obligadas a suspender la cobertura de celular alrededor de los centros penitenciarios. Fito, eso tiene que ser por ley en este país. Están prohibidos los celulares en los centros penitenciarios. Y los meten los guardas, los meten los visitantes, y hay coimas y hay pagos para que entren los celulares. Y desde ahí los líderes de las maras están dirigiendo las redes de extorsión de este país. ¿Cómo es posible que nada diga algo al respecto? ¿Hasta dónde llega, según tú, el crimen organizado en este país? Porque ustedes, tú como presidente, como director, la verdad es que lo digo con mucho desconocimiento, no sé cuál es tu cargo. En el diario1.com recientemente hicieron una publicación, ¿no? Creo que eres el presidente de alguna manera. No soy el presidente, pero soy del miembro del grupo editorial. Ok, qué bueno que lo aclaras. A ver, hicieron una investigación recientemente donde supuestamente, y es una información que anda por ahí, al menos 12 soldados, ¿no? 12 soldados desertaron de un cuartel ubicado en Zacatecoluca y se sumaron a una pandilla. Digo, ustedes que están investigando temas como este, ¿hasta dónde llega, crees tú, el crimen organizado esto? Porque una cosa es intervenir la comunidad, llevar las oportunidades, meter preso al pandillero que está ahí y que ha delinquido y darle oportunidad a aquel que quiere reinsertarse, y otra cosa es quienes están alimentando a las pandillas, incluso con armas en nuestro país. Crimen organizado. Crimen organizado son las pandillas. Crimen organizado son los narcotraficantes. Crimen organizado son los que lavan dinero en este país, los que usan empresas de fachada para lavar dinero en ese país. Ese es el crimen organizado. ¿Qué es lo que pasa? Que el crimen organizado corrompe a la sociedad, porque compra protección de policías, compra protección de jueces y utiliza a veces
las armas que están previstas en la ley para defender los derechos de los salvadoreños honestos en contra de salvadoreños honestos para defender sus intereses. Entonces, es más complejo que solo hablar de las pandillas, Romero. Yo creo que aquí lo que nosotros hemos perdido la noción es de la visión integral de este problema. ¿De a dónde vienen las fuentes del poder del crimen organizado, del narcotráfico y del lavado de dinero? ¿Qué está haciendo este gobierno y qué está haciendo la Fiscalía para combatirlo? Bueno, se están dando pasos que no se habían visto en gobiernos anteriores, pero nosotros creemos que tiene que haber más, porque hasta que no elimines las fuentes que corrompen a las instituciones de la policía, de la Fiscalía y de los juzgados, no vas a terminar de aplicar la justicia como se requiere en este país. Todos aquellos miembros del crimen organizado que tienen cierta cantidad de dinero significativa logran todavía en este país comprar y pagar protecciones. Entonces, esas son de las cosas que se tienen que ir cambiando en este país. Y ahí es donde hablábamos de que tiene que ser igual para todos. No puede ser que el que tiene dinero para pagar protección no se le aplica la ley, como si se le aplica tal vez al delincuente de menor cuantía, al lavador de menor cuantía y al narcotraficante de menor cuantía, porque a ese no le alcanza para comprar la protección de un juez, la protección de un policía o la protección de un fiscal. Claro, como aquel que se robó, creo, un saco de jocotes, ¿no? Un quintal de jocotes y lo metieron preso y pues la otra historia ya la conoce usted. Personas que han robado mucho en este país y continúan libres. ¿Se le viene un nombre a la mente? Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Es que este tema es importante, ¿no? Yo sí creo que si un presidente como Salvador Sánchez Serén si cree que gana mucho, si no es, digamos, pues debe rebajarse el sueldo y entonces decirle a los ministros también que bajen su sueldo. Hay ejemplos muy bonitos en Latinoamérica donde los presidentes han hecho una evaluación y todavía está pendiente lo que dijo el presidente Salvador Sánchez Serén. Dijo que iba a hacer una evaluación de los viáticos, de los viajes que hace cada uno de los miembros de su gabinete y de la cantidad de vehículos. Eso sí lo dijo cuando inició su mandato. Estamos esperando todavía que haya una respuesta en ese sentido, ¿no? Porque creo que sí se puede hacer austeridad, sí se puede continuar haciendo austeridad en este país. A ver, casi vamos con Tony, pero antes, Fito, quizás un poco sobre ir afinando o terminando de escuchar tu idea sobre este tema de cómo enfrentar el crimen organizado, la delincuencia común, etcétera. Tú explicabas ya que hay que tomar medidas que son prácticamente extremas, ¿no? Porque se trabaja sobre la base de aquello que se dice que para un problema extraordinario hay que hacer cosas distintas o si no, no terminas de salir del mismo discurso, de la misma idea, del mismo cajón o caes en lo mismo que dice todo el mundo, ¿no? Y por eso tú decías, por ejemplo, hay que sacar a trabajar a estas personas, hay que sacarles a hacer obras como construcción de carreteras, algo que yo te decía, bueno, los convenios internacionales de los cuales El Salvador es parte o ha suscrito varios convenios, de alguna manera prohíben eso, pero ¿tú crees que sí se puede hacer cosas distintas en torno al manejo de la delincuencia? Y a cuenta de que nosotros tenemos que suscribir un convenio internacional para proteger la haraganería de los criminales que extorsionan y que están llamando por celular para seguir extorsionando a los salvadoreños. ¿A cuenta qué? Decime tú, Romeo. ¿Desde cuándo nosotros en este país, tenemos que adherirnos a reglas que no están hechas para la realidad de esta nación? Nosotros tenemos que hacer las cosas que tienen sentido. La justicia en El Salvador se aplica por justicia. No es una violación a los derechos humanos todos los asesinatos y las violaciones que han cometido estos criminales. ¿No es esa una mayor violación? ¿Y a dónde está el derecho, los derechos humanos de las víctimas? Y ahora hay derechos humanos de los señores violadores, de los señores extorsionistas, que no se les puede poner a bachar una calle. ¿Qué es eso, hombre? Yo no conozco si existe un convenio internacional que lo prohiba o no, pero si lo existe, entonces hay que desinscribirlo, porque eso no procede. ¿Están trabajando una propuesta ustedes en esa línea? Digamos, a la hora pues de que comienza la campaña electoral autorizada, la van a presentar. Propuestas concretas con respecto al tema de la seguridad. Primero, nosotros llevamos una propuesta concreta de ley que se está preparando para esta semana para
la legítima defensa. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en El Salvador? La legítima defensa en realidad no existe. ¿Qué es la legítima defensa? Si un ladrón o un pandillero se mete a mi casa y yo me defiendo y con un bate o con una pistola lo combato, yo tengo que tener el derecho de hacer eso y no tener que explicar por qué, porque se metió a mi casa. Preso. Y no ir preso. Aquí te mandan preso y después tenés que comprobar las circunstancias para lo que lo hiciste. Eso no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos tú tenés tu derecho a la legítima defensa. ¿Cómo es eso que ahora tienen más derechos los delincuentes que los salvadoreños? Ese son el tipo de cosas que se tienen que cambiar. Algo tan sencillo como la legítima defensa. Tiene que tener el salvadoreño el derecho de defenderse cuando le están perpetrando su hogar. Tiene que tener un derecho inamovible. Y ya que se compruebe del lado del pandillero y si lo mataron del lado de los que quieran defenderlo, de que efectivamente el señor era una mansa paloma que solo se había metido a pedir un vasito de agua y no a asaltar o a violar a una persona en esa casa. ¿Va a ser una propuesta de democracia salvadoreña? Esa va este jueves. Ajá. Para ser sometida al pleno, sin duda. Así es. Bueno, ok. Fito, tengo que hacer el contacto, tenemos que hacer el contacto con Tony Cabezas y yo le dije a Tony, ¿no? Hoy voy a conversar con Fito Salume y preparar tus preguntas, así es que me imagino que debe estar. Ya me tiene el viernes. Debe estar listo. Adelantarle algunas preguntas, Tony, vamos a ver. Fíjate que voy a reservarme yo mis preguntas porque esas se las haremos el viernes. Ajá. Yo creo indicado más bien porque estábamos aquí en la introducción de nuestros invitados, que son buenos amigos y les gusta a ellos analizar la realidad nacional. Ellos son Juan José Martel y Germán Brook, que están aquí con nosotros. Y tomando en cuenta que Adolfo Salume, Fito Salume, como se le conoce, con el Partido Democracia Salvadoreña, es un nuevo actor dentro del escenario político de nuestro país, le quisiera pedir a nuestros invitados que le pregunten a Adolfo Salume o que hagan alguna observación sobre la manera en que está incursionando Democracia Salvadoreña al ámbito político de nuestro país. A ver, Juan José Martel. Bueno, un saludo a don Fito Salume. Es un gusto tenerlo ya en la arena política. Él ha hecho un esfuerzo muy importante, ha fundado un partido político, Democracia Salvadoreña. Creo que el país necesita nuevos actores políticos, el país necesita cambios, el país necesita ideas nuevas, el país necesita que más y más actores participemos en los distintos ámbitos, entre ellos el de la vida política nacional, y en ese sentido, a mi juicio, es muy positivo, es muy sano el aparecimiento, el surgimiento del Partido Democracia Salvadoreña. Yo le deseo los mejores éxitos, van a tener pronto su participación electoral en el 2014, el 2015, el próximo año. Creo que es una buena oportunidad para participar, creo que es una buena oportunidad para hacer su experiencia política y les deseamos los mejores éxitos. Ok. No hubo pregunta, ahí solo bienvenido, casi que le dijo, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, Germán. Sí, buenos días a Fito y a mi amigo Romeo. Saludos, Germán. Y a toda la audiencia de ustedes y de la 102.9. Yo tengo una pregunta porque es una interrogante que tengo en mi mente desde hace un rato, Fito. Yo he escuchado algunas entrevistas que has tenido en diferentes lugares, televisión, y me ha interesado un poco el planteamiento, pero al mismo tiempo me pregunto por qué no es que se ha visto movimientos concretos que nos puedan decir, este es el camino de alternativas, porque un partido nuevo siempre nos hace al menos desear y aspirar a que lo que nos está presentando es una alternativa a lo existente. Mi pregunta es si el Partido Democracia Salvadoreña va a abrir sus puertas a las personas que quieran participar en política sin tener que someterse a ideologías y a líneas partidarias. A líneas partidarias, o es un partido cerrado como todos los demás. Buena pregunta. Adelante, Fito. Muchas gracias, Germán, y qué bueno que me lo preguntas. Precisamente nosotros hemos establecido como una base de la manera como funciona el partido
precisamente que no existe una línea ideológica fija. La línea la definen el valor de las propuestas. Por ese sentido, nosotros hoy por hoy en el partido tenemos trabajando hombro a hombro personas que anteriormente se identificaban con la derecha y personas que anteriormente se identificaban con la izquierda. Porque nosotros en el partido decimos, no nos importa de dónde venga la idea, la propuesta que tiene sentido para el país es la que a nosotros nos interesa. Entonces, en ese sentido, Germán, y contestando tu pregunta, primero estamos abiertos y están bienvenidos, y por supuesto estás bienvenido tú a conversar, y si te interesa, a involucrarte un poco más, por supuesto, a formular propuestas para este país. ¿Cuál es la misión de un instituto político? Ofrecer propuestas. Y obviamente un instituto político nuevo, ¿por qué? Porque se requieren de propuestas nuevas. Los partidos históricos de Arena y el FMLN se han quedado trabados en la polarización. Entonces, si seguimos con ese discurso de los dos partidos históricos, vamos a seguir permanentemente polarizados. ¿Y qué es lo que sucede? Además de muchas personas pensantes en este país que no están dispuestos a involucrarse en un partido político donde les van a decir, mira, porque yo ya dije, así vas a votar, o porque yo ya me comprometí, así vamos a ir, y no vamos a escuchar razonamientos, entonces tienen que haber opciones políticas y creemos que nosotros en Democracia Salvadoreña estamos comprometidos con eso, donde se te diga, estás bienvenido. Entendería que tus diputados en la Asamblea Legislativa entonces tienen la libertad de votar independientemente de lo que diga o lo que piense el secretario. Es correcto, es decir, lo que diga y lo que piense el secretario, si no convence y no es el que tiene peso, el compromiso que sí tenemos es que después de un debate interno, lo que la mayoría de los que debatimos adentro del partido acordamos que es lo que conviene, ahí todos somos solidarios con la fracción y votamos en conjunto. Pero primero hay un debate abierto y puede valer tanto el criterio de uno de los que está sentado en la mesa, que tal vez no es el funcionario más alto del partido, como uno de los diputados o el secretario general. En ese sentido, sí somos democráticos, llamémosle así, porque creemos de que las mejores ideas se formulan en base al pensamiento de varias cabezas. Ponen que tú, rapidito, gracias por la invitación. Yo sí me quisiera acercar a conversar. No, yo tengo años de haberme trazado una línea muy definitiva. No participar en partidos políticos, pero sí participar en la política. Y desde la ciudadanía, mi trabajo, y porque una democracia requiere de varios elementos, entre uno de ellos, el más importante para mí es el ciudadano activo, el ciudadano participativo y conocedor de derechos y deberes relacionados con el quehacer político. Entonces, yo quiero seguir trabajando en ese plano, pero me gustaría acercarme porque hay cosas que me interesaría conocer y cosas que me gustaría compartir contigo cuando se pueda. Yo haría un campo aparte para acercarme y llamarte. Muchísimas pero gracias. Sí, me parece interesante y creo que ese es el camino. Dejémoslo ahí porque yo sí tengo algunos reparos a esto de ponerse de acuerdo y la mayoría manda, porque las mayorías tienden a imponerse de manera muy fácil en este país. Se forman fácilmente y se imponen fácilmente. Entonces yo creo que el pensamiento propio de un diputado debe de permitirse en aquellos casos en que el diputado yo tengo problemas con esa decisión y yo voy a emitir mi voto tal como la Constitución me manda, que yo lo emita libremente. Pero lo conversamos. ¿Y Juan José no quiere acercarse o está bien en Cambio Democrático? No, yo creo que algo que hace falta entre las fuerzas políticas es la comunicación. Y muchas veces la comunicación es muy fluida a nivel de los diputados que tenemos representación legislativa, pero es muy poca entre los partidos que están en la Asamblea y los que están fuera de ella por ahora. Creo que es importante la comunicación. En la Junta de Vigilancia tenemos la oportunidad de estar todas las fuerzas políticas sentadas en la mesa con el mismo voto. Hay una buena experiencia de comunicación ahí y nosotros como partido, como Cambio Democrático, siempre hemos estado abiertos a conversar, a intercambiar ideas, todo en función de lo mejor que convenga al país. Es decir,
Nosotros creemos que lo importante es cuáles son los intereses nacionales fundamentales y en ese sentido ese debería de ser el gran norte de la política, independientemente de las posiciones ideológicas. Muy bien. Ok. Pues bueno, un saludo para Adolfo Salume allá en el estudio, pues habrá chance también aquí de hacerle preguntas el próximo viernes. Y un saludo para todos los televidentes de Canal 12, Romeo. O sea que las preguntas que no quisiste hacer tú, le dijiste, háganlas ustedes. Pues sí, ahí les pasé la pelota y las haremos nosotros el viernes. Bueno, saludos entonces, Tony, para Germán también y para Juan José Martel, que Pues están contigo ahí. Sí, es parte de... Muchas gracias. Bueno, hasta luego. A ver, Fito, solo tenemos tiempo nada más para hacer unas reflexiones finales. Tengo 2 minutos nada más para terminar la entrevista, ¿no? Y por supuesto, agradecerte desde ya tu presencia. Vamos a seguir de cerca escuchando las opiniones de los distintos partidos políticos, de las distintas fuerzas políticas, porque además es nuestra obligación hacerlo, abrir los espacios para las personas que al final son parte de una expresión social. Romeo, yo agradezco siempre que se tiene la generosidad de escuchar propuestas. Nosotros en Democracia Salvadoreña y yo en lo personal me he metido a este proyecto porque quiero hacer una diferencia, queremos cambiar un montón de cosas y lo más importante, le queremos poner un sentido común a cómo se hacen las cosas desde el lado del gobierno para con los ciudadanos. Es decir, las cosas tienen que tener sentido común. Si hay algo que los salvadoreños tenemos y se debe respetar, es que los salvadoreños y las salvadoreñas, si algo tenemos, es sentido común. Entonces, nosotros queremos hablar con claridad, nosotros queremos que los políticos se dejen de expresiones complicadas y historietas, que hablen con transparencia, que se aborden los temas que verdaderamente impactan negativamente a nuestra población y que se resuelvan, hombre. Tiene que haber una voluntad de hacer las cosas bien y por eso nosotros estamos embarcados en este proyecto. Espero pues que algunas de estas ideas le parezcan no solo a la población, sino que también al resto de los legisladores y de los gobernantes, porque yo creo que de eso se trata, ¿verdad? ¿Cómo van las candidaturas para el 2015? Pues... encabezas tú, aunque no creo. Nosotros creemos que bien, no, yo en lo personal no tengo contemplado una candidatura, yo creo que tengo suficiente trabajo tratando de impulsar al partido, pero sí estamos invitando e incorporando a las filas del partido a personas que yo creo que pueden llevar en alto un mensaje a la población que en este partido vamos a tratar de ser transparentes, 100% honestos y buscando el beneficio especialmente los más necesitados. ¿Van candidatos militares? Van candidatos militares, van candidatos ex izquierda, van candidatos ex derecha, van candidatos que aman a este país. ¿Quién de ex izquierda? Será en la otra, en la próxima. En la otra. Vamos a llegar hasta aquí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve.